Bueno, creo que ahí ya está grabando. Bienvenidos, bienvenidas, como les digo siempre, a esta clase, que es la segunda clase de la unidad 3, en donde vamos a seguir trabajando el tema de la unidad 3 de planificación en salud. Les quiero agradecer profundamente, antes de empezar, a Lucía y a Rocío por hacerme el aguante, por venir a esta clase de manera sincrónica y conectarse en el horario que les había propuesto. En realidad no habíamos acordado porque no tengo manera, pero les propuse este horario y les quiero agradecer que se hayan podido conectar. Recién estuvimos ya poniéndonos de acuerdo que Lucía y Rocío me van a interrumpir si ven que me estoy yendo por las ramas o lo que fuera, así que vamos a tratar de ir haciéndolo de manera dialogada, aunque bueno, obviamente voy a tratar de exponer algunas ideas, algunos conceptos teóricos, y algo que les quería contar es que fui tratando de armar la clase, porque me parecía también como bastante teórica, y me parecía que hay algunas cuestiones que pueden ser difíciles de comprender, entonces traté de ir articulando con un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir siguiendo cada uno de los momentos de la clase con un ejemplo de una experiencia de planificación en salud que me parecía que podía llegar a permitirnos articular un poco más con algo práctico, ¿sí? Así que bueno, eh, les anticipo, igual como suelo hacer, esto del recorrido de la clase o cómo estructuré la clase de hoy para que, bueno, para que lo sepan de antemano y es la guía que yo me puse para ir avanzando. Primero y muy rápidamente vamos a repasar, vamos a recuperar esta cuestión de que esta es la segunda clase de un tema, de un desarrollo de un tema que es bastante importante en el programa y en la vida, en la práctica en salud. Eh, entonces, recuperar o repasar qué es lo que estuvimos trabajando en la primera clase de la semana pasada, que básicamente se estructuró en relación a dos preguntas, ¿no? ¿Qué planificamos en salud y cómo planificamos? Respecto del qué planificamos, en esa clase van a encontrar o vamos a recuperar ahí algunas discusiones en torno al concepto de salud, porque partíamos de esa afirmación, ¿se acuerdan? Que planificamos en salud con el propósito de producir, de construir salud. Entonces, esto que parece una obviedad, es así, planificamos en salud para producir salud. Y entonces tuvimos que meternos a discutir o a pensar junto con algunos autores de qué estamos hablando cuando decimos vamos a planificar salud, ¿no? ¿Qué idea de salud está detrás de esta afirmación? Y ahí vimos algunas definiciones más clásicas, como las de la OPS. Junto con Vasco Uribe discutimos esa definición más tradicional y tratamos de acercarnos a una definición un poco más, ay, no sé por qué me suena, pero ya entran directamente. Eh, Hola Martín, gracias por sumarte. Estábamos recordando un poquito lo que habíamos trabajado en la clase anterior y decíamos, bueno, esto, de que habíamos, junto con algunos autores, discutido esa definición más tradicional de salud y nos habíamos acercado a una definición un poco más compleja o que traía esta cuestión del proceso de salud-enfermedad, atención y cuidados. Eso respecto de la pregunta ¿qué planificamos? Y respecto de la pregunta ¿cómo planificamos? Con esa pregunta habíamos avanzado la clase pasada a traer estas dos lógicas o estas dos metodologías de planificación, como son la planificación normativa y la estratégica, ¿sí? Porque habíamos dicho, ¿cómo planificamos? Bueno, desde distintos modelos, esa era nuestra respuesta. Y empezamos a pensar entonces que estos modelos no son solo modelos técnicos, no es que son dos maneras de planificar, sino que esas dos maneras de planificar, que llamamos normativa y estratégica, reflejan en el campo técnico de la planificación dos concepciones del mundo, ¿sí? O dos maneras distintas de pensar la realidad, una un poco más lineal, más mecánica, y otra que nos traía esta idea de complejidad, ¿sí? Hasta acá, Lucía, Rocío, Martín, eso que estuvo en la clase número 1, más o menos como un primer pantallazo, quedó claro, porque eso no lo vamos a repetir, era solo traerlo aquí como un repaso para arrancar a partir de acá, ¿sí? Y porque la clase de hoy, entonces sí, la idea es desarrollar estos 4 momentos
que son propios de la planificación estratégica, ¿sí? Que también estaban ya sobre el final de la primera clase y que yo los había presentado como momentos explicativos, momento normativo, el momento estratégico y el táctico operacional. Yo les había puesto 1, 2, 3 y 4 y les había dicho, mientras que estaba dando la clase, que precisamente esta numeración no me convencía porque estamos un poco discutiendo con esa linealidad de paso 1, 2, 3 y 4, que es más propio de la planificación normativa, y en la planificación estratégica teníamos que pensarlo más como momentos lógicos, sí como tareas, como momentos, como componentes que hace falta que pensemos o en relación a los cuales tenemos que pensar la planificación estratégica, pero no así de manera tan esquemática y ordenada. Entonces acá se los presento más como en un cuadrito, sin tanto 1, 2 y 3, vean que, y les puse flechas por todos lados para tratar de reflejar, cosa que es muy difícil en lo visual, esta no secuencialidad y sí momentos que van a tener cierto ordenamiento, pero que en cualquiera de estos momentos puedo, ¿no? Y me van a remitir a alguno de los otros, ¿no? Entonces son tareas que se van dando a veces de manera simultánea, ¿sí? Sobre el final de la clase, yo cada uno de estos momentos seleccioné algunas características para traérselas a la clase, también fui trayendo la consigna del trabajo práctico 3, del parcial 3, para que repasemos por si quedaba alguna duda y demás, porque bueno, la clase tiene que ver con esto que también se les está pidiendo a ustedes como trabajo para este tercer parcial. Y sobre el final de la clase vamos a relacionar esto con justamente la planificación de programas en salud como de manera articulada con lo que son políticas públicas en salud, ¿sí? Este es nuestro plan de cómo vamos a trabajar la planificación, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Alguien me escribió en el chat? Sí, sí, dice Martín. Bueno, ok, entonces. Acá, primera pregunta, porque esto era parte del repaso, pero me parece que no quedó del todo claro en la clase anterior. Cuando hablamos de planificación, ¿en qué tiempo pensamos? ¿No? ¿Qué tiempo se nos viene a la cabeza generalmente cuando decimos, bueno, voy a planificar para hacer tal cosa? El futuro. ¿Se acuerdan que teníamos esta definición que implica un proceso orientado a la acción? Pero sin embargo, tenemos esta idea de que planificamos para el futuro, ¿no? Y entonces, si que estoy planificando, lo central de la planificación sería el futuro, y en realidad vamos a reflexionar junto con Spinelli, que recupera a partir de su diálogo con otros autores, no lo vamos a profundizar esto, pero sí traerles esta reflexión que hace Spinelli dialogando entonces con otros autores respecto de nuestra concepción acerca del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos en el mundo occidental, tenemos una idea lineal del tiempo, ¿sí? En donde solemos ordenarnos de esta manera, pasado, presente y futuro. Entonces, si la planificación está centrada en el futuro, está como estas dos. El pasado no tiene mucho sentido y el presente también se nos desdibuja. Sin embargo, ¿no? Spinelli nos trae como esta pregunta. ¿En qué tiempo estamos viviendo hoy? Hoy vivimos el presente, ¿no? Y ayer, ¿qué tiempo vivimos? También vivimos el presente. Y mañana, que va a ser nuestro futuro, ¿en qué tiempo estaremos viviendo? Bueno, digamos, esto trae esta reflexión respecto de que no se puede vivir otro tiempo más que no sea el presente, y entonces el pasado entra, digamos, como en su componente, como algo que tenemos que recuperar, y el futuro como aquello que tenemos que desear, que proyectar, pero lo que articula el tiempo que es central, que orienta todo el proceso de planificación y nuestra vida misma, es el presente, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra definición de planificación no es esa tarea para lograr un futuro mejor, supongan, ¿no?
sino que estamos centrando la definición en proceso orientado a la acción en el aquí y ahora. La planificación se va a ver reflejada en lo que yo hago cotidianamente, ¿sí? En lo que estoy haciendo, y no necesariamente en esas cosas que van a quedar guardadas y que no voy a poder, no necesariamente implemento porque están pensadas para el mañana. Tienen que ver con formas organizativas en lo que voy haciendo hoy, ¿sí? Entonces, esto como primera reflexión acerca de que el tiempo de la planificación es el hoy, ¿sí? Es el presente. Eh, También algo que quería subrayar para que no quede esta idea de que la planificación normativa es mala, ¿no? O es así como autoritaria y no la usaríamos en salud porque solamente usamos la estratégica. La verdad es que son dos maneras de planificar que usamos ambas, pero para distintos problemas. Eh, y que en nuestra manera de entender el campo de la salud como un campo social complejo, la que va a predominar es la planificación estratégica, pensada entonces como un proceso lógico que incluye identificar problemas, priorizarlos, programar cómo solucionar esos problemas, pensando entonces en estos cursos de acción que tengo que ir construyendo. Voy a determinar responsables, voy a pensar cómo voy a evaluar esos cursos de acción, y voy a tener que, dentro de la planificación estratégica, analizar la viabilidad de ese curso de acción, ¿sí? Pensando cuando hagan falta alternativas, y todo eso va a tener que ver entonces con el hacer, que voy a tener que evaluar e ir monitoreando en el tiempo. Todas estas palabras tienen que ver entonces con la planificación estratégica, y como les decía, dado que en la clase de hoy nos vamos a meter de lleno con este tema, me pareció pertinente ir articulando con un ejemplo, que es un ejemplo no sencillo, porque tiene que ver con una situación en donde tuvimos que hacer una planificación local, ¿sí? Vieron que también esto introducíamos la clase pasada. La planificación de programas en salud, hay planificaciones que son nacionales, ¿sí? Con programas que llegan desde nación hacia el territorio. Hay otros que tienen que ver con programas provinciales, y luego tenemos que pensar en la planificación local, ¿sí? Ustedes y nosotros en esta cursada de APS nos estamos centrando en el nivel provincial, ¿sí? Estamos tratando de analizar algunos programas que por ahí vemos que tienen un lineamiento nacional, pero que fuertemente tienen una manera de inserción en el territorio desde el nivel regional o provincial. Este ejemplo que yo les traía, porque bueno, tiene bien que ver con una actividad en territorio, en terreno, corresponde a una experiencia de planificación local, entonces, en la localidad de Ingeniero Huergo, donde yo trabajé muchos años, durante el año 2015, en que tuvimos que planificar de manera intersectorial una estrategia para contener y prevenir frente a una situación grave que sucedió en la localidad respecto de la problemática de suicidio adolescente. ¿Sí? Entonces digo, no es que no era muy fácil este ejemplo, pero me pareció interesante porque precisamente nos permite identificar cada uno de estos momentos, ¿sí? Así que bueno, les voy a ir contando a medida que vayamos avanzando con algunos conceptos teóricos. Por ahí ya les anticipo, porque acá puse CONIA, era el Consejo de Niñez y Adolescencia, que también era una estrategia, ahora creo que no se llama más así, Tonia, pero en ese momento, digamos, era un lineamiento provincial que tomaba distintas formas en cada localidad. Nosotros en Ingeniero Huergo había tomado, digamos, como ya preexistía una cierta red entre instituciones que trabajábamos con el tema de familia, violencia y demás, cuando llegó este lineamiento provincial, ¿sí? Porque estaba el CONIA a nivel de la provincia, y llegó este lineamiento para que cada localidad se organizara para trabajar intersectorialmente en temas de niñez y adolescencia, nosotros ya éramos personas en red y participaban distintas instituciones como salud, educación, el ECOS, y también gente del municipio. Entonces el CONIA en Ingeniero Huergo tomó esta forma, ¿sí? De trabajo de abordaje intersectorial. Ya veníamos trabajando desde hace varios años cuando sucedió,
digamos, una serie de episodios de suicidio adolescente que nos convocó a esta planificación específica que es la que les voy a contar un poco más hoy, ¿sí? Bueno, y acá también les traje esta imagen para que nos organicemos respecto de estos que son los 4 momentos, como introducíamos la clase pasada, de la planificación estratégica, que entonces repasemos, tenían que ver con un primer momento o con un momento explicativo, en donde la pregunta que me guía, que me ayuda a entender este momento, es cómo puedo explicar la realidad, lo que está sucediendo, el problema. En este sentido, vamos a buscar comprender respecto de una determinada problemática en salud, cómo esa problemática fue, cómo es y cómo tiende a ser. ¿Sí? Acá como de nuevo articulando esto de los 3 tiempos, y una tensión o un versus, a mí me gusta igual jugar un poco con esto del versus, que vamos a plantear en este momento explicativo, es entre lo que entendemos como el diagnóstico, ¿sí? Como un diagnóstico de cómo es el problema que nos trae o nos remite a esta lógica más normativa, ¿sí? Porque el diagnóstico apunta a decir, bueno, esto es lo que es, y va a tener que ver como con descubrir un problema preexistente y con priorizarlo desde criterios objetivos, y a eso le vamos a poner a jugar en una tensión con un versus a lo que llamamos, en vez de diagnóstico, llamamos análisis situacional, ¿no? Que acá vamos a tener como una pregunta de ¿para quién es un problema el problema? ¿Sí? Vamos a poner en versus, dado que no vamos a hablar de un problema preexistente, sino de la identificación de un problema, y que en esa identificación del problema en realidad lo estoy construyendo, lo estoy delimitando como tal, desde la mirada de un actor en situación, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquito de esto. Pero bueno, para que, de nuevo, como hagamos este mapita, tenemos el momento explicativo con estos componentes, el momento normativo, en donde yo sí voy a diseñar un plan de acción que va a tener que ver con un deber ser, o con eso que yo digo desde el lugar de actor social, con eso que vamos a proyectar como necesario de hacer, ¿no? Como un plan de acción, como eso que ojalá que pudiéramos hacer, y es el momento de programación. Momento normativo en ese doble sentido, ¿sí? Porque es el debe ser y porque tiene que ver entonces con esta lógica de planificación normativa en este momento, que se va a poner en diálogo, se va a poner en tensión con lo posible, ¿no? Con el puede ser entonces en el momento estratégico que estamos acá, donde vamos a tener que analizar la viabilidad y donde fuertemente vamos a encontrar todos estos conceptos de actor social, de situación, de poder, de lógica de conflictos y demás, que es bien del momento estratégico, y el cuarto momento o último en esto que nos cuesta salir del 1, 2 y 3 y 4 es el táctico operacional, que tiene que ver con el hacer. Vean que esta flecha que está acá entonces tiene que ver con que puede ser que en el momento de ejecución, esa misma ejecución del programa o ese mismo hacer me esté dando información acerca de cómo el problema es. Y yo termine de entender el problema y tenga que como que saltar al punto 1, sería cuando estoy haciendo algo, ¿no? Y entonces eso me modifica lo que tengo planeado, y puede ser que surjan nuevas estrategias o nuevos actores, se nos caigan aliados, y eso que tenía planeado no lo puedo hacer porque mi aliado se me fue, y entonces tenga que cambiar los objetivos, y algo de eso genere que entienda, que traiga otro componente del problema que no había visto. Entonces, de nuevo, los seguimos narrando como 1, 2, 3 y 4, pero vean cómo uno me puede hacer saltar al otro todo el tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a meternos entonces con este primer momento o momento explicativo, que como les anticipaba recién, vamos a poner en tensión o en versus esta detección y priorización de problemas con lo que llamamos identificación, ¿no? O construcción de ese problema, que también va a tener formas de priorización y que me van a llevar a una determinada concepción de cómo puedo explicar ese problema. O mejor dicho, esta pregunta, ¿no? De para quién es un problema el problema, va a traer aparejado cómo lo explico, desde qué marco teórico, desde qué perspectiva, con qué modelos de abordaje estoy entendiendo este problema.
¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo cuando decimos que toda planificación comienza construyendo o identificando problemas, ¿qué estamos diciendo cuando decimos esto? Estamos diciendo que el problema no es un problema que preexiste, ¿no? No son problemas que se dan en un abstracto o que se dan de manera universal, sino que los vamos a definir así, ¿no? Problema va a ser una situación que se aparta negativamente de un estado deseado y que este apartarse negativamente implica entonces una visión valorativa, un valor. Es desde una determinada percepción, desde un lugar que se juzga una determinada problemática como precisamente un problema en el que vamos a intervenir o no. A esto le llamamos perspectiva de actor social, ¿sí? Y si yo tengo una perspectiva, lo que estoy diciendo es que eso no es natural, que es construido desde esta mirada, desde esta perspectiva, y entonces hay otras perspectivas que en ese mismo acto donde mi mirada es la que predomina, hay otras que quedan, ¿no? No predominando en ese momento, ¿sí? Pero la mirada de actor social implica reconocer entonces que mi mirada no es la única. Puede en determinado momento ser hegemónica si yo estoy ocupando un lugar de poder, pero no va a ser única. Siempre va a haber otros actores sociales que van a co-construir esa situación como problemática, ¿sí? Entonces, en planificación vamos a decir que un problema en planificación tiene que ver con esta realidad insatisfactoria para algún actor social o ciertos actores sociales y que además desafían a la acción, ¿no? Este componente es muy importante por esto que decíamos, bueno, vamos a planificar en relación a eso que puedo hacer en el hoy para modificar, orientado hacia la transformación del futuro, pero que impacta en el hacer hoy. Ahí es donde voy a ver mis acciones de planificación. Entonces, esto que parece tan teórico y tan por fuera, ¿no? de la vida cotidiana. En el ejemplo que yo les estaba empezando a relatar, ¿no? Podemos preguntarnos esto. ¿Desde cuándo fue un problema o es un problema el suicidio adolescente? ¿No? Nosotros podemos decir, y bueno, siempre, hace mucho tiempo, a lo largo de la historia, siempre existió el suicidio adolescente. Sin embargo, para un equipo de trabajo en una localidad pequeña, como es Ingeniero Huergo, no siempre fue un problema en el que tuviéramos que intervenir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los recursos siempre son escasos en el campo social y entonces siempre tenemos pocos recursos y se va dando como este interjuego entre las posibilidades que tenemos de intervenir y, y lo compleja de la realidad como tal, y entonces eso que va emergiendo como un problema, lo que vamos viendo y construyendo como un problema, no es igual a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo, lo que se priorizaba como problemática en el campo de la niñez y de la adolescencia, tenían que ver, por ejemplo, con problemas de conflictos interpersonales, de problemas incluso de violencia entre grupos, todo lo que tenga que ver con educación sexual, bueno, muchos problemas que existen y que afectan al grupo de niños y de adolescentes, y no aparecía el suicidio como tal, como un problema frente al que tengamos que activamente intervenir. Se intervenía frente a los casos de suicidio de adultos, que vamos a ver que tienen algunas características similares, pero también distintivas cuando esto se presenta entre los adolescentes, ¿sí? Entonces, más que una respuesta en este punto es pensar entonces que así como el suicidio adolescente no es un problema para todos y todo el tiempo, hay determinados momentos en que sí se construye como problema frente, por ejemplo, a algún emergente como el que nos sucedió en esta localidad en el año 2015, en donde en el transcurso de una semana tuvimos dos situaciones, dos adolescentes se suicidaron, uno en una semana, y en menos de una semana se suicidó otro adolescente, uno tenía unos 14 años y otro unos 17, y fue para una localidad muy pequeña, bueno, como un emergente que impactó de manera muy dolorosa para todos, para todos los protagonistas, y que
hizo que una situación que es negativa, por supuesto, siempre, pero que se visibilizara, ¿sí?, como un problema frente al que había que hacer una intervención. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, ¿vieron cuando vamos avanzando y decimos cómo se priorizan los problemas? Y que acá es interesante que en la planificación estratégica no es que se dejan de utilizar los criterios que en la planificación normativa veíamos, ¿no? Como para hacer una priorización objetiva, ¿no? Que son estos criterios: la magnitud, la vulnerabilidad, la gravedad, bueno, la viabilidad, el costo-efectividad. Estos son los criterios en que clásicamente se dice, bueno, cuando tengo que identificar por qué intervenir prioritariamente en un problema y no en otro, uso para describir el problema estos criterios, ¿sí? A cuánta población afecta, qué tan grave es, si tengo viabilidad para poder solucionarlo, cuánto me cuesta intervenir y cuánto puedo lograr. Estos son como los criterios, ustedes los conocen, bien típicos de salud pública para pensar en problemáticas comunitarias y decidir entonces cuál va a ser prioritaria en mis posibilidades de abordaje. Entonces podemos usar, y ustedes estuvieron viendo en el módulo, en la unidad 2, estuvimos viendo que la epidemiología era una herramienta que nos permitía justamente, nos ayuda a ver estos criterios que van a poner en primer plano algunos problemas de salud y enfermedad por sobre otros. Tampoco podemos olvidarnos de que un criterio estratégico en términos también de esto de los intereses en conflicto que vamos a tener que considerar, es la valoración social, ¿no? Y dentro de una perspectiva de derechos, hay algunos problemas que se consideran, más allá de que afecten a muchas o a pocas personas, que se consideran necesario priorizarlos por cuánto afectan la dignidad humana, ¿no? Por cuántos nos afectan, porque socialmente los consideramos valiosos, y entonces esto también es importante que lo consideremos como criterio dentro del cual una problemática emerge como prioritario. Esto fue así con el caso que les estoy contando, entonces, con este ejemplo, en donde podemos considerar o podemos asumir que la problemática del suicidio adolescente, si bien no es muy frecuente en términos cuantitativos, ¿sí?, cuando sucede, cuando se presenta, sí es muy grave, no solamente por la muerte de esas personas que cometen el acto de suicidarse, sino también por cuánto afecta a sus familias, a sus grupos, a sus referentes, a sus escuelas, digamos, a toda una comunidad puede verse afectada por una muerte, ¿no? Entonces vean hasta qué punto no nos sirven acá algunos criterios como el de frecuencia o la magnitud, a cuántos adolescentes estaría afectando esta problemática, sino necesitamos este criterio de valoración social, ¿sí?, para también poder dedicarle esta prioridad, ¿sí?, y poder invertir entonces en hacer una estrategia de prevención, de abordaje y de prevención para que no se sigan reproduciendo. Esto fue algo que nos pasó en ese momento, yo les decía, en menos de una semana, y aparte era como en verano, estaban todavía como mucha gente de los referentes de salud, de educación, había mucha gente de licencia, y sin embargo en menos de una semana sucedió esto, y lo primero que hicimos fue juntarnos como equipo intersectorial, para empezar a pensar qué hacíamos, ¿no? Porque obviamente es algo que desbordó a la comunidad y nos desbordó a nosotros como equipo de trabajo, porque no teníamos en nuestra planificación habitual esto priorizado, como les contaba recién, ¿no? De hecho, una de nuestras primeras reflexiones fue ¿por qué no lo habíamos priorizado? ¿Por qué? Incluso llegamos como a plantear esta cuestión, bueno, porque nos cuesta pensar en la muerte, ¿no? Nos cuesta pensar en esta posibilidad, siempre es algo que resulta de difícil abordaje, porque, bueno, es de las cuestiones que más subjetivamente nos comprometen, ¿no? Entonces tuvimos que pasar este primer momento, esta angustia del primer momento para ponernos precisamente en acción como equipo de trabajo y planificar
de manera intersectorial qué podíamos hacer y qué queríamos hacer. Para esto, y antes de hacer, miren qué interesante acá, ¿no? Porque yo mismo en el relato les digo, bueno, aparece un problema, ¿qué nos sale? Queremos solucionarlo, ¿qué hacemos? ¿No? Como que es lo primero que nos sale. Y sin embargo, eso nos pasaba, pero pudimos decir en ese momento, bueno, esperemos, porque acá, viento, acá, se cerró la puerta, perdón. Acá la angustia nos lleva a querer resolver rápido y lo que las demandas que teníamos, imagínense, ¿no? Dos adolescentes que se suicidan, las demandas que teníamos eran de un montón, digo un montón, en una localidad pequeña donde éramos 2 o 3 psicólogas en ese momento, había unas 30 familias que querían atención para sus hijos adolescentes. ¿Sí? Entonces, la demanda, cuando algo nos angustia, nos afecta, ahí es donde vemos la predominancia de este modelo asistencial, ¿sí? Individual, en donde lo que aparecía como demanda era precisamente, bueno, estos jóvenes están en situación de riesgo, hay que hacer un abordaje individual y atender a estos jóvenes, a estos adolescentes. Y a nosotros también nos daban ganas como de hacer eso, de atender individualmente para que se frene esta ola de suicidios adolescentes, que las pensamos en un momento así, porque además hacía menos de un año que se había dado en una localidad del Valle Medio, no me acuerdo si era en Beltrán, en un verano también habían empezado con 2, 3 suicidios adolescentes y habían llegado a tener, no les quiero mentir, pero no sé, unos 10 suicidios adolescentes en una localidad también muy, muy pequeñita, muy cerca nuestro. Y sabíamos de esta situación y sabíamos que el suicidio adolescente se comporta con esta lógica como del contagio, ¿vieron? Desde lo social. Entonces estábamos asustados, realmente teníamos temor de que esto se repicara en otros adolescentes, las familias estaban asustadas, nosotros también, y entonces teníamos ganas, teníamos esta tendencia a hacer un abordaje individual. Sin embargo, acá nos pudimos como parar y decir, bueno, ¿qué es? ¿Qué significa este problema? ¿Cómo explico el suicidio adolescente? ¿Cómo lo entiendo y cómo lo explico? Esperen que acá se levantó un viento tremendo. Denme un segundito. Esperen. Eh, en este sentido, dentro de este primer momento de la planificación estratégica, ¿sí? Que es cómo explico el problema, vean qué importante que es pensar entonces si esta problemática en salud, sea suicidio adolescente, sea, ustedes acá empiecen como a pensarlo en relación a los programas en los que están haciendo prácticas y las situaciones problemáticas que puedan emerger en sus territorios, ¿sí? Porque si yo entiendo que ese problema afecta de manera individual, voy a actuar de una determinada manera, ¿sí? Si puedo entender desde mi modelo de abordaje que este problema no es solo individual y se vincula a una determinada situación en donde tengo que pensar a nivel comunitario, a nivel de las familias, a nivel de los vínculos, a nivel de las instituciones, es decir, me salgo de este abordaje individual y puedo pensar en la complejidad del proceso, salud, enfermedad y atención, se entiende entonces que la manera en que explico el problema va a repercutir en mi quehacer. ¿Sí? Por esto, salud, enfermedad, atención. La atención que brindamos desde salud y los cuidados que procuramos tienen que ver entonces con o una visión más lineal, más reducida o con poder entender la complejidad de los fenómenos de salud y de enfermedad. Incluso, miren, esto qué interesante, porque incluso los datos, ¿sí?
los datos en salud, yo pueda decirles tanta cantidad de adolescentes se suicidaron, cuántos representan, qué porcentaje de adolescentes está afectado por esto, o cuántos en la provincia, o cuántos en esta otra localidad. No sirven tener estos datos de manera suelta, sino que es en mi modelo explicativo que puedo hacer uso, ¿sí?, de manera pertinente de esa información. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue buscar entre nuestros referentes teóricos y dentro de la formación que teníamos en el campo de la salud pública, de la salud colectiva y demás, cómo podíamos entender este fenómeno del suicidio adolescente, y en este caso Cecilia Minayo tenía mucho desarrollo. No me voy a detener en esto porque la clase no es de cómo vamos a pensar el suicidio adolescente, pero yo igual se los dejo en las diapos para que ustedes lo vayan siguiendo. Pero lo principal a subrayar es esto de que existe en nuestro marco teórico esta conceptualización, ¿no?, del suicidio adolescente como un fenómeno complejo que nos obliga, entonces, es mandatario frente a esta manera de entender el problema, un tipo de abordaje, ¿no? Si yo entiendo que el problema es un problema individual, me obliga a un abordaje individual. Si yo entiendo que el problema excede lo individual y abarca a una complejidad biopsicosocial, y me obliga entonces esto a un abordaje múltiple y comunitario, me obliga a trabajar en equipo y me obliga a un trabajo intersectorial. Acá me gusta subrayar esto de que es una obligación, porque no depende de si yo quiero o no quiero, me gusta o no me gusta. La manera de entender el objeto de trabajo me obliga a determinadas formas de intervención. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? En equipo intersectorial hicimos una planificación de una estrategia múltiple que ahora enseguida les cuento de qué se trataba. Acá simplemente acercarles a un autor castellano, que si bien es un clásico, porque bueno, es un artículo ya que tiene sus años, de 1987, es un artículo que se los dejo en PEDCO como parte de la bibliografía obligatoria, porque les decía, es un clásico, pero nos ha acercado a una conceptualización acerca de la salud y enfermedad que nos permite entonces esta mirada desde la complejidad en la descripción y explicación de las situaciones de salud. De hecho, este es el título de su artículo, y básicamente, acá voy a hacer como muy pequeñito la mención de este artículo, pero que se los dejo para que lo lean, es cortito, pero muy claro. Lo que Castellano nos está transmitiendo es que todos los hechos de salud y de enfermedad ocurren en simultáneo en distintas dimensiones singulares, donde lo podemos ver que esto afecta a determinadas personas, ¿sí?, que tienen determinados atributos individuales, entonces, en una dimensión de lo particular, que nos obliga a pensar en grupos sociales y en dinámicas que se dan en esos determinados grupos, y afectan también en la dimensión de lo general a nuestra sociedad. Ahora, poder identificar que estos son niveles en simultáneo y que además tienen relaciones entre sí, no nos vamos a meter en esto, pero él las llama relaciones de determinación y condicionamiento, nos ayuda a entender que dependiendo entonces de en qué nivel yo me posiciono y defino el problema, va a tener que ver con un campo no solo de explicación de ese problema, sino también con un campo de acción o de intervención posible, ¿sí? Esto lo vamos a pasar un poquito rápido, pero vean qué interesante que si pensamos dentro del nivel singular, el tipo de programas que voy a construir va a tener que ver con estos programas por patologías más específicas, ¿sí? Es la mirada un poco más tradicional dentro de la epidemiología clásica, por ejemplo. Dentro de lo que es el nivel comunitario y pensando en los grupos y en la existencia de estas redes o no, vamos a ver que es un nivel mediador entre lo singular y lo general, y vamos a encontrarnos fuertemente con todos los programas de atención primaria de la salud que buscan esta idea de promoción de la salud, y dentro de los niveles más generales, el autor identifica esto de las políticas de salud que nos orientan hacia un lado o hacia el otro. Bueno, no nos vamos a detener en esto.
porque quiero avanzar con los siguientes momentos, pero bueno, esto es lo que en el trabajo práctico 3 lo incluimos como un primer punto a desarrollar en el trabajo práctico, que tiene que ver con el momento explicativo, entonces, desde una lógica de reconstrucción de esa planificación que dio origen a las prácticas que hoy en día están llevando a cabo sus equipos de trabajo en los que ustedes están haciendo prácticas. ¿Sí? Ustedes están haciendo prácticas en relación a un dispositivo, a un programa, que en algún momento, ¿no?, tenemos que ir a reconstruir desde esta mirada histórica, bueno, cómo se planificó, quién lo planificó, por qué surgió como necesario, como prioritario abordar este problema y no otro, ¿sí? Para quién es un problema este problema, a quién afecta, y sobre todo, muy importante, esto que estamos, por eso les puse ahí el cartel de importante, cuál es la idea de salud y enfermedad que se vincula a esta manera de entender el problema, ¿sí? Si hay detrás de esto una manera más individual, más biológica, o hay una concepción que entiende la complejidad del proceso salud-enfermedad y su determinación social. Y eso lo tenemos, yo se los puse en la consigna, no es algo que vayan a preguntarle a quien le hagan la entrevista, sino que es muy importante que ustedes lo analicen en función del tipo de práctica, ¿sí? Porque yo puedo decir que sí, que es complejo, que es social, pero si las prácticas son solamente de asistencia individual, bueno, ahí hay una concepción que es la que está predominando, ¿sí? Avanzamos un poquito más por una cuestión de horario, cualquier cosa volvemos, pero vamos a avanzar entonces con esto que le llamamos momento normativo, en donde es el momento en donde a partir de este reconocimiento, construcción de un problema, priorización de ese problema y análisis explicativo del problema, según como lo entiendo desde mi marco teórico, voy a construir un deber ser, un plan de acción, ¿sí? Que son las acciones que me voy a programar para llevar adelante. Esta programación puede ser más o menos participativa, puede ser más o menos interdisciplinaria e intersectorial. Yo recién les decía que si mi manera de entender el problema es como un problema complejo, estoy obligada, esto me obliga, es mandatario, la planificación intersectorial o en equipo, como en el caso del ejemplo que les estoy relatando, en donde cómo intervenimos y qué vamos a hacer surgió de estas reuniones intersectoriales, y la estrategia que nos propusimos fue una estrategia múltiple, de múltiples intervenciones en distintos niveles, individual, institucional, de difusión, en la urgencia, en la prevención, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito. Algo importante de este momento normativo, como les dije recién, que es como bien parecido al momento de la planificación normativa en cuanto a que queda escrito generalmente con este diseño bien típico, ¿no? De fundamentar la importancia del problema, decir cuál va a ser mi propósito, cuáles van a ser mis objetivos, a quién está orientado, y quiénes van a ser los beneficiarios, cuáles son las actividades concretas que propongo, que van a tener que ver con cumplir esos objetivos, ¿sí? Acá tiene que haber una jerarquía, depende de lo que yo me proponga como objetivo, las actividades tienen que ser coherentes con eso, en qué plazos, con qué recursos, etcétera, ¿sí? En relación a esto, yo les cuento que a partir del propósito de armar esta red de contención comunitaria, y nuestro propósito era prevenir nuevos suicidios adolescentes, ¿no? Entonces, en relación a este propósito, que era lo que queríamos lograr, no dependía solo de nosotros, y en ese sentido es importante la distinción entre propósito y objetivo, porque lograr este propósito no dependía solo de nuestro equipo de trabajo, pero sí los objetivos dependían de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Los objetivos eran, bueno, nos propusimos específicamente generar un espacio de contención para jóvenes y familias vulnerables, los fuimos identificando, muchos de estos jóvenes eran amigos de esos dos adolescentes que se habían suicidado, promover una reflexión acerca de la complejidad del fenómeno de manera comunitaria, fortalecer a distintos referentes institucionales que trabajaban en la localidad con jóvenes y demás. Para cada uno de estos objetivos surgieron actividades, ¿sí? Como por ejemplo articular con medios de comunicación. La radio es un actor social muy importante en pequeñas localidades, por lo menos eran en ese momento, ahora ya pasaron casi 10 años y está
pensamos, incluso un par de años después, lo retomamos y pensamos, ¿no? La complejidad del uso de las redes sociales, pero en ese momento no tenían tanto uso como hoy en día, y las radios sí, muchísimo, llegaban como a todas las familias, entonces tuvimos que hacer un fuerte trabajo de articulación con las 3, 4 radios que eran las más escuchadas en la localidad. También, por supuesto, garantizar la atención en las urgencias a partir de las guardias pasivas de salud mental, que son parte del dispositivo de salud mental en la provincia de Río Negro. En los hospitales generales de toda la provincia hay guardias pasivas las 24 horas, pero esto muchas veces no se sabe, no se conoce, entonces parte de la estrategia era dar a conocer esta posibilidad de ir a la guardia y de que haya un psicólogo las 24 horas para cuando sea necesario. También se hizo un espacio de consultoría abierto a la comunidad, en donde pudimos conformarnos como equipos para sostenerlo y para estar ahí para dialogar con las familias y con los grupos de jóvenes que así lo necesitaran. Hicimos seguimientos domiciliarios de casos específicos y también un trabajo de capacitación con referentes de, por ejemplo, del club, profes de educación física, preceptores y demás. Vean que el hecho de tener un plan de acción múltiple, ¿no? que impactara en distintos espacios y de distintos niveles, un poco busca reflejar esta concepción dentro de la problemática, ¿sí? En este sentido, también les pedimos, como parte del trabajo, de la consigna del trabajo práctico 3, que ustedes reconstruyan estos componentes dentro del programa, ¿no? El propósito, los objetivos, viendo esa diferencia, la población objetivo, el plan de actividades programadas y los responsables, ¿sí? El plan no se lleva adelante, digamos, en esto, siempre que uno planifica algo, luego se enfrenta con la complejidad de lo real, ¿no? Y está dentro de la planificación estratégica, nos trae entonces fuertemente esta idea de complejidad, de incertidumbre, tenemos que ver cómo aparecen los otros, ¿no? Y uno puede decir, ¿quién? Siguiendo este ejemplo, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de que hagamos prevención del suicidio adolescente? Y no es necesariamente alguien que va a estar en contra, ¿no? O abiertamente en contra, sino que a veces algunas acciones eh, tienen intereses contrapuestos con otros actores sociales, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, acá muy importante tiene que ver con esto del actor en situación, ¿no? Esperen que les digo lo que les estaba por decir recién. En nuestro caso, este trabajo que yo les decía recién con las radios, ¿no? Porque la radio tiene un objetivo que es el de comunicación. Y las radios necesitaban, no sé si querían, está bien dicho, ¿no? No lo voy a decir así, pero las radios hablaban de este tema. Hablaban porque la gente quería saber de este tema y porque era un tema en el que había que informarse, y entonces tenía una presencia desde las radios que tuvimos que considerar esto como parte de la estrategia, porque si no, iban a ser como oponentes a lo que nosotros necesitábamos, que era frenar la idea de contagio. ¿Me siguen? Entonces vean que no se trata de que alguien quiera que los adolescentes se suiciden, no así abiertamente, pero sí con algunos tipos de situaciones que por ahí tenemos que considerarlas porque entran a tensionarse con el plan de acción que nosotros estábamos proponiendo, si no los consideramos y estratégicamente no entendemos que esto es parte de lo que teníamos que tomar para seguir trabajando. Lo mismo si no sumábamos como parte de la estrategia a preceptores, a profe de educación física. Por eso el análisis estratégico incluye esto de pensar en los actores clave, ¿no? ¿Quiénes son los actores que en esta situación tienen poder para intervenir? Que no siempre eso depende de las personas que están trabajando en un hospital o en salud, ¿sí? Hay que en cada situación, y acá también, por eso es actor en situación, esta situación nos obligó a reconocer que había determinados actores sociales que tal vez en otra situación no eran los mismos, ¿no? Por ahí en otra situación ni siquiera nosotros éramos actores importantes,
el actor social, que es un actor que tiene capacidad de incidir, de pensar, de tomar decisiones, de transformar la realidad, es siempre para una determinada situación. Y cambia la situación y en otra situación tenemos que pensar en otros actores. Por eso, en este caso, ¿no? Trabajamos con quienes estuvieran más en contacto y de manera más cerca de los jóvenes y de los adolescentes de la localidad. También en relación a este momento estratégico, tenemos que pensar precisamente por todo esto, porque las comunidades están construidas, están llenas, me sale decir, no están habitadas por distintos actores sociales individuales y colectivos, ¿sí? Grupos que son actores sociales en una determinada situación. Y por eso toda planificación es oportunidad para la participación comunitaria. Y acá me gustaba subrayar esta idea, ¿no? De que la participación comunitaria algunas veces se ha reducido su valor a, bueno, que participen porque entonces funciona mejor el proyecto, como una reducción más utilitaria, ¿no? De, bueno, porque cuanto más gente participa mejor, porque lo sostienen, porque si no se cae. Sí, pero no es solo por eso, ¿no? No solo esa visión como más utilitaria, sino que recordemos que la participación tiene que ver con el empoderamiento de la comunidad, ¿no? Entonces, no solamente llamamos a los profes de educación física o a los preceptores para que nos ayuden o porque en ese momento estaba bueno sino porque cómo no van a conocer, cómo no van a empoderarse con cómo intervenir frente a estas situaciones. Y acá es muy interesante un debate que les cuento así muy al pasar, pero una de las dudas era si técnicamente, ¿no? Una de las discusiones técnicas dentro del equipo de profesionales de la salud mental era nuestras herramientas para evaluar el riesgo de un adolescente de cometer suicidio o no. ¿Sí? Nuestras herramientas técnicas para decir, bueno, este adolescente tiene un riesgo bajo, mediano o grande de cometer suicidio. ¿Se las compartimos o no? ¿Es una herramienta que tenemos que manejar nosotros o es algo que todo el mundo debería saber? Y digo, esto fue parte de una reflexión intersectorial y de una reflexión que finalmente pudimos resolver en estos términos, ¿no? Es decir, bueno, lo ético es empoderar a las comunidades y estas son herramientas que todos y todas deberíamos tener. No solamente saber que pueden ir a la guardia, porque ahí salud se sigue quedando con las herramientas técnicas, ¿no? Sino poder compartir, y para eso sirvieron los espacios de capacitación en relación a, bueno, estas herramientas que hacen al empoderamiento de distintos actores sociales y que no quede siempre del lado de la salud. Entonces, es muy importante este tercer momento, así está planteada la consigna, ¿sí? Les preguntan en relación al programa en el que ustedes están haciendo prácticas, cuáles son los actores sociales intervinientes, si identifican tensiones, ¿sí? No significa que alguien esté en contra de, sino, bueno, intereses en juego. Otro ejemplo es frente a algunos abordajes, qué sé yo, que estábamos trabajando en relación al alcoholismo, y bueno, algunos actores tenían que ver con quien vendía bebidas alcohólicas en ese territorio o en esa localidad, ¿sí? Entonces es interesante que por lo menos hagan esta pregunta y que traten de identificar tensiones, conflictos, ¿sí? En relación a, bueno, quiénes son los principales aliados en una determinada problemática y quiénes pueden estar ahí funcionando como desde este lugar más de tensión. Y que hagan una breve análisis, ¿no? Que se pregunten acerca de la participación comunitaria. ¿Qué lugar hay en este programa o en este dispositivo para la participación comunitaria pensando en el empoderamiento de esos actores sociales, ¿no? Y no solo en el participan porque vienen o porque escuchan, ¿sí? Sino con este lugar de la participación comunitaria desde un lugar activo. Bueno, yo les voy a dejar acá una serie de diapos que para diferenciarlas están en blanco, ¿no? Que son de una presentación original donde contamos desde un relato de experiencia, contamos en unas jornadas parte de este trabajo
Entonces, bueno, ahora lo voy a pasar un poquito rápido, esto es lo que les contaba recién con respecto de las radios, y en el momento táctico operacional, que es el momento entonces del hacer, donde el hacer y la práctica es lo que pone a prueba cualquier teoría, por más hermosa que sea, ¿sí? Les dejo todas estas diapos que están en blanco, en cada una les cuento un poquito más acerca de cada uno de estos dispositivos que recién les mencionaba, ¿no? Dijimos, es importante garantizar la atención de urgencia. Bueno, ¿qué implica esto? Que hay guardia pasiva en salud mental en todos los hospitales generales, que podíamos recibir entonces la consulta de no solamente de adolescentes, sino de padres, etcétera, ¿sí? Acá les cuento un poco acerca de la consultoría, del seguimiento de casos específicos y de este espacio de capacitación, que fue para nosotros el más importante. Tuvimos invitados, capacitadores, porque no queríamos ser nosotros mismos quienes dieran esta capacitación. Y acá les dejo, dado que me parecía que no estaba bueno traerles este ejemplo sin dejarles eh, alguna recomendación, ¿no? Respecto de qué hacer con este problema de salud, problema de salud y problema social, ¿no? Bien un problema de estos complejos, sin, bueno, dejarles algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando en esta capacitación, como el hecho de desinvisibilizar algunos de estos mitos, ¿no? Que el que dice que se va a suicidar no lo va a hacer, porque si lo quisiera hacer no lo va a decir. Esto es un mito muy fuerte y, como su palabra lo dice, es un mito, no es verdad. La gran mayoría de las personas que cometen suicidio avisaron que se iban a suicidar. Entonces esto es muy importante porque como trabajadores de la salud siempre tenemos que escuchar esto, no restarle importancia porque digamos que lo dice para llamar la atención o no nos va a avisar, ¿sí? Entonces siempre creer en la respuesta positiva, garantizando entonces la posibilidad de que la persona que lo dice sea escuchada y podamos ahí preguntar abiertamente, porque preguntar no es incitar al suicidio, ¿no? Sino preguntar abiertamente. Y acá esto de la herramienta técnica, ¿no? Que no es una cosa mágica, sino que la herramienta técnica para evaluar, que nos permite evaluar el riesgo individual en un determinado momento. Acuérdense de esta idea del riesgo cierto e inminente. Esta herramientas, no hay herramientas que nos permitan predecir el riesgo a futuro, sino aquí y ahora, ¿sí? Se evalúa el riesgo ahora, eh, que necesitamos hacer esta pregunta entonces de manera directa, ¿sí? Que no es incitar y que no implica que vayamos a darle ideas de que se suicide, ¿no? Sino preguntar abierta y directamente si está pensando en lastimarse, si sería capaz de quitarse la vida, ¿no? No es lo mismo que decir te gustaría morirte, porque la gente cuando está angustiada, cuando está sufriendo, muchas veces piensa en que le gustaría que le caiga un rayo y morirse, o que le gustaría no despertarse más, dormirse y no despertarse más, pero otra cosa es ser capaz de hacer algo contra sí mismo para quitarse la vida. Bueno, por supuesto que el poder charlar con jóvenes y adolescentes para ver si están pensando en lastimarse nos obliga éticamente a hacer algo con eso que escuchamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en caso de riesgo? Siempre, como estamos hablando de niños, de adolescentes, siempre hay que informar a un familiar. Este es un caso en los que el secreto profesional ¿no? Nos permite corrernos, porque uno tiene que guardar secreto siempre y cuando no esté en peligro la vida de la persona. En este caso está en peligro la vida de la persona, entonces no solo podemos, sino que debemos informar de esto, hacer una consulta urgente a salud mental, no conseguir un turno lo antes posible, sino ahora, aquí y ahora. Todos los hospitales generales en Río Negro tienen urgencias las 24 horas, atención de urgencias las 24 horas, ¿sí? Y en el caso de Neuquén hay muchos hospitales que también tienen esta atención de urgencia psicosocial, así que no es conseguir un turno para la semana que viene. Si yo pregunté y detecté una situación de urgencia, tengo que intervenir ahora y comprometerme como
parte del equipo de salud con el seguimiento o como referente, en este caso era, ¿no? Desde el lugar que cada uno ocupe. Bueno, acá les dejo también todo lo que está en azul durante la presentación tiene que ver con este ejemplo y con algunas de las reflexiones finales, esta necesidad de pensar el monitoreo y la evaluación. Esto tiene que ver con cómo evaluamos el final de esta intervención, ¿sí? Como parte de la consigna en el trabajo práctico 3, buscamos entonces ya reconstruyendo este proceso de planificación, empezamos, bueno, cuál fue el problema, quién detectó este problema, para quién es un problema el problema, cómo lo fundamentaron y demás, qué idea de salud está relacionada a esta manera de entender el problema, qué se planificó normativamente, qué habían planeado hacer, cuál es la situación estratégica, con qué actores sociales, con qué nivel de participación comunitaria y demás, y en este cuarto momento, bueno, cómo se da concretamente en la realidad, en las prácticas, y que puedan traer ejemplos de actividades de promoción, de prevención, de tratamiento cuando corresponda a estos niveles, ¿sí? Que fundamenten por qué la están ubicando en cada una de estas categorías. Y si el programa o dispositivo realiza evaluación, ¿de qué manera? ¿Sí? A toda velocidad porque estamos a tiempo cumplido y ya Martín y Rocío se están por ir en cualquier momento y no quiero que me dejen sola. Simplemente 2 diapos muy chiquititas respecto a eso de las políticas de pensar los programas. O sea, cada programa tenemos que pensarlo en relación a que se está expresando una determinada política pública en salud, ¿sí? En este sentido, entendemos que el programa es una manera, es un tipo, es una forma de intervención social, ¿sí? Cuando existe un programa es porque hay una política pública desde la cual este problema se priorizó, se están destinando recursos y se están organizando un plan de acción entendiendo que este problema es importante para esta manera de pensar la salud pública, ¿sí? Entonces, algo que me parecía muy importante subrayar, y se los dejo en una sola diapo, pero que para mí es fundamental, me gustaría, y en las próximas cursadas vamos a profundizar un poquito más acerca de esto, pero yo me quiero quedar tranquila de que aunque sea esto, estamos trabajando, ¿sí? Hay dentro de lo que pensamos como políticas de salud, eh, que son todas este conjunto de acciones y omisiones a veces, ¿no? De decisiones desde las que se prioriza una cosa y no otra, que desde un gobierno nacional, provincial, estamos entonces seleccionando para abordar un determinado problema en un determinado momento histórico-social, ¿sí? Respecto de las políticas públicas en salud, entonces nos encontramos con una concepción más bien conservadora y con una concepción más progresista. Para la concepción conservadora, salud solamente tiene que responder o tiene que hacer un programa, tiene que intervenir socialmente para suavizar los efectos colaterales de las dinámicas económicas de mercado, ¿sí? En este sentido, una idea... Bueno, Daniel Manoukian desarrolló bastante esta cuestión, les invito a como que vuelvan a ese momento de la clase en donde Daniel lo explicaba muy bien, porque precisamente dentro de esta mirada conservadora en salud es donde pensamos la salud como mercancía, ¿sí? Si la salud es una mercancía, el Estado solamente tiene que intervenir cuando esa práctica de salud no sea un negocio y entonces, como parte de resolver los efectos colaterales de esta dinámica económica de mercado, salud tiene que hacer algo y socorrer a los más vulnerables. Es muy importante porque desde esta concepción conservadora, las políticas públicas en salud tienen como punto de partida a personas carentes, ¿no? El efector de salud se posiciona desde un lugar de asistencial del otro que carece, ¿no? Y que necesita esa prestación. En cambio, lo que estamos tratando fuertemente de dar como este giro, ¿no? De modificar, es poder pensar que las políticas en salud, de esta concepción de derechos, ¿no? De que la salud no es una mercancía, sino un derecho humano, y como tal, siempre tenemos que tener políticas en salud, políticas sociales que tiendan
a eliminar y a reducir o eliminar las inequidades sociales, ¿no? Entonces, todas las veces que podamos poner en marcha acciones, mecanismos, programas para redistribuir los recursos, los servicios, para que llegar, digamos, con estas intervenciones y disminuir esas inequidades, ahí el otro no es un ser carente que debe ser asistido. El otro es un ciudadano que tiene derechos y yo, como trabajadora de la salud, estoy obligada a esta otra manera de posicionarme en la relación, ¿sí? Trabajador de la salud, usuario con derecho, ciudadano con derecho que viene con quien tengo que trabajar. Bueno, y también subrayar entonces que muchas veces nos encontramos con programas en el territorio, esto me parece interesante, también lo trabajó Daniel Manutian, pero lo quiero subrayar, porque bueno, vamos a tener varios programas, y salía en el diálogo con algunos de ustedes, ¿no? Que decían, bueno, pero este es un programa nacional, entonces hay una planificación normativa, porque la bajan de nación. Y en realidad acá tenemos que poner en relación, en articulación, esta cuestión que nos contaba Daniel, ¿no? Respecto de que el territorio nacional, como país federal que somos, ¿no? Entonces la salud es competencia de cada provincia. Pero esto nos deja como en una situación también de mucha fragmentación y segmentación del sistema, en donde se reproducen ciertas inequidades, y que el Ministerio de Salud de la Nación encuentra entonces o elige distintas herramientas para tratar de volver y de sostener su capacidad de rectoría, ¿no? De pensar la salud en el territorio nacional. En este sentido se identifica, por un lado, la búsqueda de concertación y consenso en el COFESA, que son estos encuentros entre ministros de salud de las distintas provincias, y formas de financiación, ¿no? En donde a través de determinados programas se llega económicamente con presupuesto a las provincias a cambio, digamos, de determinadas acciones de salud, y esta manera entonces es una manera de llegar para tratar de volver a pensar en el territorio de manera nacional. Bueno, termino con la bibliografía. Tienen bibliografía obligatoria que ya la encuentran en PEDCO, de la que ya estaba en la clase anterior. Hoy agrego este capítulo de Olga Nirenberg, que es quien, bueno, se los dejo también, es una bibliografía cortita y muy interesante, y bibliografía ampliatoria. Super velocidad, es lo máximo que puedo hablar de rápido, y me pasé igualmente 10 minutos. Rocío Martín, no sé si están, me dejaron ahí, yo voy a dejar de grabar y me quedo charlando con ustedes si todavía están ahí.